Durante el siglo XX los campos de batalla se volvieron particularmente sangrientos, pero muy especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, los campos de batalla no solamente fueron el propio frente de batalla, sino que también la violencia y la destrucción se hizo extensiva a la población civil como nunca antes lo había sido. Los bombardeos indiscriminados contra las ciudades, contra los centros de trabajo, la batalla del mar contra barcos totalmente cargados de personas, todo aquello se convirtió en un verdadero escenario sangriento como nunca se había visto. La Segunda Guerra Mundial se saldó con un estimado de 40 millones de personas muertas, teniendo en cuenta que para aquella época, por ejemplo, México tendría unos 20 millones de habitantes. Significa que prácticamente el doble de la población de todo un país fue exterminada, en medio de cruentos combates y de destrucción como nunca se había visto. La gran pregunta ante todo esto es, esos escenarios donde se libraron terribles batallas, ¿qué actividad paranormal podrían tener? Donde hubo todos estos muertos. ¿Quedaron huellas? ¿Quedó una impronta dentro de lo paranormal en estos terrenos? ¿Quedó una esencia impregnada allí? ¿Por qué no se queda conmigo? Y vamos a viajar en el tiempo a un lugar donde algo así ocurrió. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Uno de los escenarios menos conocidos o menos populares, por llamarlo de esa forma, de la Segunda Guerra Mundial fue el Teatro de Operaciones del Pacífico, pero muy puntualmente, Filipinas. Casi todo el mundo se enfoca en las grandes operaciones militares, por ejemplo, de Normandía, el famoso Día D, el desembarco aliado, o las batallas del África con el mariscal Rommel, que era un personaje muy distinguido, o bien la batalla de Iwo Jima. Pero poco se sabe, por ejemplo, de las batallas que se libraron en Filipinas. Déjeme que lo ubique un poco. Filipinas era, desde 1900, más o menos a principios del siglo XX, controlado por los Estados Unidos de Norteamérica. Después de haber sido una colonia española durante mucho tiempo, finalmente Filipinas fue vendido a los estadounidenses y quedó en manos estadounidenses. Estos, junto con sus aliados los ingleses, establecieron bases militares en diferentes regiones, puesto que Filipinas significaba el control del comercio de toda la región del Pacífico Sur hacia Nueva Zelanda, Australia y, por supuesto, hacia las regiones de Birmania, la India y, claro, indirectamente, hacia las regiones árabes y la costa africana. Por lo tanto, si alguien quería navegar, tendría que hacerlo por ahí, pero especialmente para Japón. Estas regiones eran de particular interés. Los estadounidenses lo sabían, por lo que establecieron numerosas bases militares en la zona. Algunas de ellas en la península del Batán, otras en la región de Manila, la capital de Filipinas, y por supuesto, en la joya de la corona, la isla de Corregidor. Corregidor es una isla no muy grande, es de hecho una isla estrecha, pero que se encuentra en la entrada de la bahía de Manila. El que controla Corregidor controla el tráfico mercante hacia las Filipinas. Así de sencillo, y también tiene un alcance enorme hacia la costa. Por lo tanto, para todos era bien sabido que a los japoneses les interesaba aquello. Ni siquiera Pearl Harbor. Les interesaba Filipinas, porque significaría todo el control del Pacífico Sur y la posibilidad también de tener un puente aéreo hacia la parte de la India, que era un protectorado inglés, y también hacia la región de Birmania, rica en caucho y en un montón de materiales que los japoneses necesitaban. Con el paso del tiempo, toda esta zona de Corregidor, de Manila, se convirtió en
No podemos decir que una zona de actividad militar. En realidad sí había ahí unos 150,000 soldados estadounidenses, una cantidad nada despreciable, pero la gran mayoría de ellos iban ahí prácticamente de vacaciones. Las posiciones fortificadas, las bases militares, eran controladas de manera muy tranquila. Un sitio agradable, caluroso, las instalaciones bellísimas a la orilla del mar, en las ciudades chicas guapas, fiestas. En realidad esta gente no estaba en posiciones de combatir. Estaban allí como una tropa de ocupación, al mando del general Douglas MacArthur, el jefe de todas aquellas guarniciones, y quien por cierto tenía su cuartel en la isla de Corregidor. Todo aquello se convirtió en un lugar en donde solamente faltaban las canchas de tenis para estar felices, porque había constantemente fiestas. Para los oficiales y los altos mandos había cócteles muy a la usanza de película. Los soldados ingleses que se encontraban en toda esta región también eran soldados como de caché. Muchos de ellos eran oficiales de familias encumbradas inglesas que se honraban diciendo: mi hijo es teniente en el ejército, mi hijo es coronel, y eran realmente militares con muy poca preparación en el terreno de los hechos. Tras la Primera Guerra Mundial, Inglaterra no había tenido mayores conflictos y los Estados Unidos habían tenido una participación muy superficial, por lo tanto sus oficiales, sus soldados, sus equipos estaban bastante desorganizados, pero el lugar era precioso. Allí en Corregidor estaban las barracas que se conocían como las barracas de una milla, porque era un edificio muy muy largo de 3 pisos. Tenía un hermoso campo para las banderas, muchas plantas, flores, instalaciones deportivas, y después de que llegaban ahí, izaban la bandera, aventaban un par de balazos al aire, se iban a la fiesta. Cerca de ahí también estaba un hospital muy bien preparado, y era un hospital muy especial porque este hospital había sido construido en forma de cruz, como para que se dieran una idea de que eso era el hospital y en caso de un conflicto no lo fueran a bombardear, respetando los protocolos de Ginebra. También existían otras instalaciones por ahí cerca, el puerto, un pequeño campo aéreo, muy arreglado todo. En la zona de Manila, en la capital, también había instalaciones militares, en Batán había más instalaciones e incluso había por ahí una fortificación marina que no era otra cosa que unos cañones enormes emplazados en una especie de barco de concreto apoyado en un islote. Con eso suponían que todo iba a estar bien. El problema es que el tiempo fue pasando y aquellas tropas y aquellas personas se fueron acostumbrando a la tranquilidad, a ese movimiento cadencioso de las palmeras, a soplar el viento suave, a la musiquita, a las chicas bonitas. Obviamente, mientras todo esto se vivía entre copas de champán, bailes y fiestas, allá arriba, más al norte, un ejército imperial se estaba formando. Y era un ejército imperial disciplinado, ansioso, con una convicción de lo que hacían. Era el ejército japonés. El ejército japonés para aquel entonces se estaba convirtiendo en una potencia militar moderna, organizada, motivada y con un código de honor como nunca se había visto. Dentro de los diferentes libros de instrucción se establecían protocolos como: nunca dejes que te atrapen, prefiere la muerte, y cosas de ese estilo. Pero además ese mismo protocolo los obligaba a ser especialmente crueles para demostrar su valor. No lo sé, era extraño todo aquello. Cuando invaden China, es una verdadera carnicería aquello, una crueldad descomunal. Y por supuesto, Japón necesitaba estas tierras, las Filipinas. Así que después del ataque contra Pearl Harbor, aquel 8 de diciembre de 1941, el siguiente objetivo era muy claro: las Filipinas. Y así fue. Poco tiempo después comenzó el ataque. Los soldados ingleses, los soldados estadounidenses, no pudieron ofrecer gran cosa de resistencia. Poco a poco, y a pesar de ser numerosos, fueron superados porque el ejército japonés venía con equipo abundante, cosa que los estadounidenses no tenían ahí en ese momento. Tenían algunos pocos aviones, tenían algunos pocos barcos, algunos pocos cañones y muy poco equipo pesado. Los japoneses llegaron perfectamente pertrechados
organizados, disciplinados, arrasando con todo lo que encontraban. Y ahí es donde comienza la primera batalla de Corregidor. Conforme pasaban los días y los estadounidenses y los ingleses se vieron sometidos, fueron cediendo posiciones y llevando hacia Corregidor, a esta pequeña isla, a los mandos, a los estrategas, a los jefes y posteriormente a los demás soldados. Mientras Manila caía, la capital, también caía el Batán, caía toda la región. Los estadounidenses confiaban en que estando en Corregidor podrían ofrecer alguna suerte de resistencia mucho más organizada, a la espera de que llegaran los refuerzos, que no llegaron, por cierto. Mientras todo esto ocurría, en el Mar del Coral se libraban batallas terribles y en otras regiones los estadounidenses no la estaban llevando muy bien. Así que no hubo refuerzos y por parte de los ingleses las cosas estaban peor. Así es que terminaron todos allí, en Corregidor. Hay un problema. Corregidor ya era desde antes un lugar marcado por la muerte. Le voy a contar un poquito. Esta región fue ocupada por España alrededor de 1570. Y a partir de ese momento, este islote fue denominado Corregidor. El islote Corregidor, la isla Corregidor, porque ahí enviaban a los desertores, a los delincuentes, a los opositores, a los sediciosos, a los rebeldes, a todo aquel que no sirviera para la corona española. Lo mandaban a Corregidor. Y de Corregidor no se salía vivo. Oh, no. Este lugar estaba lleno de malaria. Sí, mosquitos por todas partes que eran capaces de causar enfermedades de lo más variado. Había muy poco alimento. Y las aguas alrededor son imposibles de nadar, así es que no había para dónde huir. Abandonados ahí o sometidos a castigos indescriptibles, los reos morían. ¿Y sus restos? Bueno, eran arrojados a la bahía tranquilamente y a nadie le importaba. Todo el mundo sabía que de Corregidor nunca se sale. Por eso, cuando todos estos soldados estadounidenses, enfermeras, doctores, las monjas, los propios amigos y parientes que estaban en Filipinas fueron allá a meterse junto con muchos otros filipinos, las mujeres, los niños, todo el mundo huyó y se metió en Corregidor. Los viejos, la gente que estaba viendo a la distancia, decía que iban a morir, porque fueron a Corregidor. Y de Corregidor no se sale vivo. Para abril de 1942, las tropas japonesas habían controlado prácticamente toda la región y habían sido especialmente crueles y violentas. Habían acabado, por ejemplo, en la zona cerca de Manila, en donde estaba el antiguo monasterio y el seminario. Habían atrapado a todas las personas y habían quemado a muchas personas dentro de una iglesia. Cuando llega el turno de Corregidor, la gente de Corregidor esperaba que con sus formidables defensas podría sobreponerse a cualquier ataque, pero no fue así. No contaban con 2 o 3 cosas. Primero, la aviación estadounidense en ese momento no estaba disponible, por lo que los aviones japoneses bombardearon durante días y noches, muchas veces utilizando bombas incendiarias. Un adversario formidable, aquellas barracas conocidas como las barracas de una milla, ardieron. Durante días estuvieron ardiendo y junto con ellas ardieron los defensores que estaban allí escondidos. Los bombardeos, los cañoneos fueron incesantes, hasta el punto en el que el propio general Douglas MacArthur fue evacuado. De noche, en una pequeña lancha junto con su esposa y su hijo, huyeron de ahí para no ser capturado. Psicológicamente, la caída de MacArthur habría sido peor que la propia derrota. El hecho es que los bombardeos continuaron. Estas instalaciones contaban, entre otras cosas, con el famoso túnel Malinta, un profundo túnel excavado en la roca que recorría varios kilómetros por dentro. Era una fortificación impresionante, pensada para resistir cualquier ataque. El interior era amplio, como para alojar camiones, tanques, lo que hiciera falta, y además había numerosas ramificaciones en donde se fueron instalando el hospital, dormitorios, comedores, lugares para que las personas se escondieran. Allí estaban los familiares, los conocidos, los soldados, todo el mundo fue para allá. Cuando el hospital estalló en llamas con todos los heridos adentro por las bombas incendiarias, nadie pudo hacer nada. Los que pudieron correr, corrieron, pero muchos otros que ni siquiera pudieron moverse de sus camas quedaron allí calcinados. Y aquellos que corrieron tampoco llegaron muy lejos,
porque detrás de ellos la artillería hizo estragos. Finalmente, en aquel abril de 1942, los japoneses llegaron y desembarcaron en Corregidor. No había defensa posible. Era un ataque masivo que incluía tanques, pequeños tanques si usted quiere, pero los estadounidenses no tenían defensa en ese momento contra eso. No tenían armas antitanque, así es que rápidamente cobraron posiciones y muy pronto ocuparon la puerta del túnel Malinta, desde donde ya no había salida. No tenía caso ofrecer ningún intento de resistencia. Pronto, los japoneses podrían bombardear con gas, podían quemar a esa gente, así es que terminaron rindiéndose. En total, alrededor de unos 54,000 soldados fueron capturados en toda la región, pero solamente allí, afuera del túnel y en esta zona, hubo más de 800 cuerpos que fueron arrojados al mar. De los 54,000 soldados que salieron caminando, no más de unos 30,000 habrían llegado tras la famosa Marcha de la Muerte. Esa era la disciplina que había. El lugar fue ocupado por los japoneses, por supuesto, que muy pronto establecieron sus propias construcciones y establecieron el control de la zona. Entendieron el verdadero significado de Corregidor y la importancia de este sitio. Fortificaron, ampliaron los túneles, establecieron nuevas bases por toda la zona, colocaron artillería nueva y se dispusieron a reinar en la región del Pacífico Sur. Así de sencillo era esto. Los estadounidenses habían terminado derrotados, los ingleses, había habido muertos por todas partes. Y MacArthur había salido de ahí diciendo aquella famosa frase: volveré. Pero mientras había huido a Australia. Las cosas no iban bien. Pero por supuesto, Japón podría haber tenido un ejército muy disciplinado, muy bien organizado, y para el momento en el que inició el ataque era un ejército poderoso. Pero no contó con un detalle: la industria estadounidense. Ese detalle era importante. Estados Unidos, además de que tenía 3 o 4 veces la población del Japón, si no es que más, tenía una industria intacta. La guerra no llegó a Estados Unidos. Al territorio continental nunca llegó. Por lo tanto, sus fábricas, sus campos petroleros, sus minas, sus industrias acereras, todo estaba intacto, y tenían la producción y tenían la fuerza, así es que muy pronto Estados Unidos recuperó el aliento y comenzó la guerra, ahora al ataque. Y por supuesto, conforme avanzaba, si le hundían un barco, construía otro, si le derribaban un avión, construía 5. Japón no. Y otro detalle: Estados Unidos había aprendido la lección, había estudiado los planos de los aviones japoneses, de los barcos japoneses, sabía lo que tenía, y muy pronto su equipo fue superior. Así que le dio la vuelta. Y para 1945 Japón estaba en retirada y ahora tocaba el turno de que Corregidor volviera a cobrar la cuota de sangre que siempre ha cobrado. Esa pequeña isla no son más de 7 kilómetros cuadrados, no es una ciudad, era una pequeña isla con una guarnición. Volvió a ser objeto de ataques. En la isla, para 1945, habían 6,000 soldados japoneses, fuertemente pertrechados, fuertemente entrenados, con numerosas piezas de artillería, con todo lo que se necesitaba, excepto una cosa: Japón iba en retirada en muchas otras regiones y muy pronto esos soldados estarían por su cuenta. Y a pesar de los errores de interpretación de los estadounidenses, el hecho es que el ataque se dio. Paracaidistas, marines, de estos marines enloquecidos de estar en todos los frentes de batalla del Pacífico, completamente desquiciados, los demonios verdes llegaron a Corregidor. Otros volaron y cayeron allí, y el bombardeo incesante, porque había una cosa: Japón había perdido todos sus portaaviones y sus aviones ya no estaban volando como para defender el cielo. El cielo ahora era de Estados Unidos y estaban cobrando lo que ahí había ocurrido. Y ahora las bombas incendiarias fueron de los Estados Unidos y de los ingleses y de los neozelandeses. Y entonces siguió el ataque. Una y otra y otra y otra. Poco a poco los soldados japoneses fueron replegándose ante la embestida de aquellas tropas que masivamente por todas partes llegaron. Ya no había barcos japoneses que defendieran la bahía, por lo tanto las posiciones estadounidenses también se colocaron allí, grandes barcos que con sus cañones bombardearon día y noche. 6,000 soldados japoneses había antes del ataque. Después del ataque, bueno,
Déjeme decirle que solamente hubo 20 soldados que se rindieron. De 6,000, solamente 20 se rindieron. 500 fueron devorados por los tiburones o se ahogaron porque prefirieron lanzarse al mar a ser capturados. Los demás murieron. De las formas que usted se quiere imaginar, murieron. Pero muchos de ellos cometieron suicidio. En un cierto momento, cuando ya es inminente la derrota, ya no hay casi municiones, ya no hay posibilidades de que lleguen abastos, ya no hay nada que hacer. Las tropas japonesas fueron y se encerraron en el túnel Malinta. Ese túnel que fue hecho mucho tiempo atrás por los estadounidenses y los ingleses, ese donde pretendían refugiarse del ataque japonés, ahí mismo. Fueron a refugiarse los japoneses y se encerraron. Fueron hasta el fondo. Cerraron puertas, colocaron explosivos y detonaron los explosivos sobre de ellos mismos. Las cifras son muy variadas. Hay quienes aseguran que fueron 500 los soldados que murieron allí. Hay quienes dicen que en realidad fueron 3,000, pero nadie lo sabe con ciencia cierta porque los cuerpos nunca fueron recuperados. Tras la explosión dentro del túnel Malinta, o las explosiones porque fueron varias, una buena parte de los túneles colapsó y no se ha hecho excavación. Nunca. No se recuperaron los restos. En realidad es muy probable que no se pueda. Aun cuando intentaran retirar los despojos de todas aquellas explosiones, es posible que el propio monte, la propia montaña colapsara sobre de eso y no tendría sentido, pero no se puede saber quiénes están muertos ahí. Hubo historias horrendas. Hubo quienes aseguraban que algunos soldados no querían entrar, pero fueron llevados por la fuerza. El código de honor no siempre aplicaba, no todos los soldados japoneses estaban locos, queriendo dar la vida, no. Había también quienes no querían eso, quienes pretendían rendirse, había quienes entraban en razón y sabían que había un Japón después de la guerra que había que reconstruir, y aún así fueron llevados y encontraron la muerte. Otros seguramente estaban convencidos de eso. Pero el que una vez fuese el poderoso ejército japonés ahora estaba sepultado bajo los escombros y regado por todas partes. Los estadounidenses no tuvieron ningún tipo de cuidado en cuanto a ríndete o te mato. Aquello llegó y se volvió una carnicería, acabaron con todos. ¿Sabe algo? Los estadounidenses tuvieron 550 bajas, entre muertos y heridos. Los japoneses 6,000. Solamente hubo 20 soldados que se rindieran. Los marines estadounidenses habían cobrado venganza. El tiempo fue pasando, por supuesto. La vegetación comienza a crecer por aquí y por allá. Poco a poco los árboles van llenando aquí, van llenando allá. Y el tiempo va pasando. Usted sabe que la naturaleza va recuperando los territorios que una vez fueron suyos. Y ahí estaban los restos. Nadie los recuperó, no tenía sentido. Para la gente de Filipinas, Corregidor era una tierra que tenía algo, que no debería de acercarse. Por eso no querían ir allá. Y quizá tenían razón. Es 1968. Y Ferdinando Marcos es un presidente, un dictador más claro. Duro, de mano muy dura. Es un político poderoso que junto con su esposa Imelda Marcos gobiernan aquella región sin ningún tipo de miramiento ni ningún cuidado hacia los demás. Es gente muy dura. Desde mucho tiempo atrás, Ferdinando Marcos ha tenido la idea de recuperar la isla de Saba. En algún tiempo fue parte de un sultán, de un sultanato, después fue ocupado por otros, luego los estadounidenses se lo dieron a otros y terminó siendo de Malasia. Pero Ferdinando Marcos quería que eso fuera parte de Filipinas. No sé si tuviera razón o no, nosotros no lo sabemos, no conocemos de política filipina, pero el hecho es que había esa intención. Y entonces, en aquel año del 68, Ferdinando Marcos tuvo una estupenda idea. Contratar comandos, jóvenes que tuvieran entrenamiento, a los que se llevaría a dar un entrenamiento y en operaciones secretas de sabotaje sembrarían el descontrol en Saba. Y, poco a poco, eso significaría que aquello entraría en una crisis social
Y sería el momento en el que las tropas filipinas tomarían el control de aquello y se lo anexarían, porque obviamente Malasia no lo estaba controlando bien, y tomarían el control, y una vez que tomaran el control, a ver quién se los quitaba. Ese era el objetivo. Así que se llevó allá, para entrenamiento, a varios muchachos. Hay quienes dicen que eran más de 100, hay quienes dicen que apenas eran una treintena. Todos ellos muy jóvenes. La idea era entrenarlos en insurgencia, o sea, en guerra urbana, en guerra de guerrillas, en operaciones psicológicas, en sabotajes, todo aquello. Los propios soldados filipinos fueron a entrenarlos a Corregidor. Ahí, a la isla de Corregidor. Se construyeron unas instalaciones provisionales muy sencillas, para que nadie se diera cuenta. Esta era una operación encubierta, era una operación secreta, nadie debería de saberlo, puesto que de lo contrario, descubrirían la intención de Ferdinando Marcos y eso no era. La idea era simple: tenerlos ahí, entrenarlos y poco a poco prepararlos para después enviarlos. El entrenamiento era duro, obviamente, pero también era duro el estar allí porque los soldados aquellos no estaban en otra instalación diferente, sino que estaban alojados en los restos, en los paredones del viejo hospital. Ferdinando Marcos sabía que era fácil que los detectaran, pero en ese momento la isla de Corregidor no tenía visitas turísticas. Por lo tanto, los alojaron ahí. Las instalaciones que habían sido construidas eran las oficinas de los oficiales del ejército filipino. Pero a los jóvenes aquellos los llevaron al viejo hospital y a veces los alojaron en el viejo túnel Malinta, para que nadie los viera. Excepto que hay un detalle. Fueron ejecutados el 18 de marzo de 1968 en una operación conocida como la masacre Yavidag. Los mataron ahí mismo. Los llevaron a la orilla, los asesinaron y los echaron al mar, muy a la usanza antigua. En esa misma isla de Corregidor. El hecho es que, aparentemente, los muchachos habían entrado en una especie de pánico y se habían rebelado. Hay muchas teorías al por qué hicieron eso, por qué se intentaron rebelar. Hay quienes aseguran que cuando descubrieron el objetivo real, se negaron a eso. Otros aseguran que en realidad ya no servían para los propósitos de Ferdinando Marcos y no deseando que se supiera cuál era su intención, los había mandado ejecutar con los propios soldados que los habían entrenado. Los traicionó. Claro, hay quienes aseguran que había otra razón, una razón paranormal, y es ahí a donde vamos ahora. Después de haberle contado la sangrienta historia de la isla de Corregidor y de las diferentes batallas que ahí se libraron, este lugar tendría que tener una carga paranormal espantosa. Hubo dolor y muerte durante mucho tiempo, aislamiento, soledad, cuando fue la prisión. Después, durante la primera batalla de Corregidor, los estadounidenses, sus familiares, sus conocidos, los niños, también se encontraron ahí, también murieron de formas horribles, y si bien los campos de batalla no suelen ser escenarios ideales para el fenómeno paranormal, algunas veces sí. Pero deje que le comente, ¿por qué no un campo de batalla va a ser un escenario ideal para el fenómeno paranormal, si ahí mueren miles de personas? Bien, voy a hacer una especie de paréntesis aquí para comentar algo. Hay varias causales que podrían, en teoría y según lo que se cree, ocasionar que una persona tras la muerte comience a vagar en la forma de un fantasma. La primera de ellas, el miedo. El miedo a seguir adelante, el miedo al castigo eterno, por ejemplo, el que si siguen esa luz van a ir a dar al infierno o algo así, y los deja vagando. El siguiente sería el apego a una persona, el apego a los bienes materiales, el apego a algún objeto, a algún lugar. Después vendría, por ejemplo, el deseo de venganza de alguien que le ha hecho mal, la ira contenida. Pero todos estos nos llevan a un mismo lugar. Si usted está perdido, ¿a dónde desea ir? Al lugar donde estuvo bien, donde estuvo contento. Probablemente buscaría volver a su casa y no el lugar en el que le han matado. Otra causal muy común que se cree que ocasiona el fenómeno fantasmal es la ignorancia de la propia muerte, alguien que muere súbitamente sin darse cuenta. Pero en un campo de batalla como este había el tiempo para darse cuenta que las cosas iban muy mal.
Así es que probablemente no sería el lugar ideal. Un fantasma se generaría en el lugar donde vivía la persona, en donde estaba la mujer amada a la que deseaba ver, o los hijos, o los padres, los seres queridos. Allá sería. Si no se había dado cuenta de su propia muerte es diferente. Pero aquí era un escenario en el que había el olor a muerte en el aire. Aún así, en este sitio, la situación es diferente. Por muchas razones. Primero, porque estuvieron atrapados, deseando salir como pudieran, esforzándose por salir a alguna parte, y salieron, y entonces viene ahí todo lo que ocurre. Desde la propia llegada de los norteamericanos a Corregidor ya había historias raras. Cuando comenzó la construcción de estos alojamientos de las barracas de la milla, ya se contaban historias de fantasmas que se oían por las noches. Aseguraban de pronto ver, en medio de la soledad, figuras humanas que se dibujaban para solo desaparecer al llegar a la orilla del mar. Había muchas historias, los propios centinelas tenían historias de las cosas que ocurrían ahí, y la gente de Filipinas, la gente de Manila, que está ahí muy cerca, conocían estas historias y contaban cosas horrendas. Porque al caer la noche, cuando algún pescador terminaba en Corregidor, o cuando alguien iba a cortar leña a Corregidor, o algo había en Corregidor, sabían que tenían que salir temprano a buena hora, porque si la noche los tomaba ahí, sabían que verían cosas horribles. La llegada de los soldados probablemente trajo consigo una indiferencia ante el rigor, las marchas y toda esta gente. El fenómeno se volvió un poco menos intenso. Pero obviamente, tras la guerra, aquello regresó, y regresó aumentado. Una de las teorías apunta a que los jóvenes de la Operación Merdeka, que era el nombre de la operación militar para desestabilizar Sabah, y que fueron ejecutados durante la masacre de Yavidá, en realidad lo que querían era irse de ahí porque tenían miedo. Habían estado durmiendo y alojados en los paredones del viejo hospital y en el viejo túnel. Y sabe algo, en estos lugares, durante años, las personas han narrado encuentros paranormales, encuentros asombrosos, por ejemplo, justo afuera del viejo hospital, de aquel viejo hospital que ahora está en ruinas y que en un tiempo fue un hospital muy moderno y en forma, hay una aparición que es conocida por muchísimas personas. En 1942, antes de que Corregidor fuera tomado por los japoneses, en ese hospital había una enfermera que tenía un novio que era un soldado, algo muy común, por cierto. Tenían la promesa de casarse cuando terminara aquello. La chica era una filipina, una chica de ahí, de Filipinas, una chica muy linda, que se había enamorado de un soldado estadounidense. Suena una historia de amor. Bueno, pues no es una historia de amor, porque al soldado lo mataron un día después o dos, y nunca volvió. Pero además nadie supo dónde terminó el soldado. Nadie supo qué fue de él, y esta chica, pocos días después, murió. En un ataque japonés. Hay quienes dicen que se quitó la vida. No, no tiene sentido eso. ¿Para qué si la mataron al otro día de un bombazo? Durante años, las personas que iban allá, lo que fuera, sabían que al caer la tarde la verían cerca del refugio antibombas. En las afueras del viejo hospital, ahí se vería una chica vestida de blanco. Al caer la tarde, allí, pero al acercarse a preguntar algo o a decirle, oye, ¿qué haces aquí?, aquello se desdibuja inmediatamente y se va. Pero no solo es ella. Los que se quedaron ahí por la noche, que por alguna razón no pudieron volver a tierra firme y se quedaron en la isla, experimentaban cosas horrendas. Desde desfiles de personas que caminaban como ausentes. En 1952 o 53, por ahí, surgió un relato de pescadores. Los había tomado el mal clima. Simplemente había surgido un viento muy fuerte, oleaje muy fuerte, y terminaron llegando y alojándose en Corregidor. En ese momento no había guarnición militar y prácticamente estaba abandonado todo. Amarraron su bote por ahí, treparon los peldaños y se fueron a alojar en los restos de la vieja construcción esta de las barracas. Fueron a refugiarse ahí, a un lugar donde era una pequeña habitación que en un tiempo fue parte de una alberca, de un sitio de deportes. El hecho es que, en cierto momento, se sintieron impresionados pensando que habían llegado los soldados. Escucharon voces, escucharon pasos, el clásico paso que se puede reconocer de las botas de un soldado. Los vieron.
Contaban que los vieron, pero poco a poco se dieron cuenta que lo que estaban viendo no era ya de este mundo. Eran varios hombres, probablemente estadounidenses, porque decían que eran muy altos. Grises, completamente grises. No se podía distinguir que tuviera un color la ropa. Si habían tenido algún color, ya no lo tenían. Se les veía como deslizándose, como vagando, en medio de un silencio absoluto, en donde hasta el sonido del viento dejó de percibirse. De pronto los vieron ahí, como moviéndose, como si fueran trapos que se mueven, para poco a poco desaparecer en dirección hacia el viejo túnel Malinta. Aquellos hombres lo contaron al volver a la isla, a la tierra firme, y bueno, poca gente dudó de lo que decían, porque muchos ya habían vivido estas cosas ahí. Y poco a poco también, aquel lugar fue recuperando la vida. La gente fue volviendo. Llegaban algunos de visita, simplemente a conocer el lugar, a ver las viejas construcciones derruidas que nunca fueron reconstruidas, a ver las piezas de artillería abandonadas ahí en medio de la vegetación, y eran sorprendidos por todo tipo de cosas. En aquella construcción, la vieja zona de barracas, no era raro que alguien sintiera cómo lo jalaban, cómo te empujaban, o cómo incluso llegaban y se te abrazaban como si alguien tuviera mucho miedo y quisiera que lo ayudaras y que no te fueras, pero no había nadie. Cuando alguien llegó a acampar por ahí, bueno, las cosas se podían poner peores. Porque al caer la noche y en medio de la soledad de aquel sitio, no solamente se escuchaban los lamentos, las voces, las órdenes, se oía como alguien gritaba, instrucciones, unas instrucciones que nunca fueron escuchadas por nadie. De una garganta que ya no existe, pero se podían escuchar, como si retumbaran en las paredes, vibraran, hasta que desaparecían. Otros aseguraron escuchar el tableteo de armas automáticas, de ametralladoras, explosiones, pensando incluso que había empezado otra guerra. Pero no había nadie. Poco a poco la gente dejó de ir por el temor. Así es que una de las teorías más fuertes acerca de aquella matanza es que esos jóvenes no pudieron ya seguir estando allí. El miedo a lo que estaban viendo, a lo que estaban sintiendo en este lugar, sobrepasaba lo que querían ellos estar ahí, sobrepasaba por mucho el entrenamiento militar que estaban recibiendo. Y terminaron por rebelarse. Intentaron escapar, intentaron irse de este lugar y fueron ejecutados, sumándose a la galería de cosas horribles que ocurrían ahí. Tiempo después el lugar fue recuperado. No se reconstruyeron las viejas edificaciones, no, por supuesto que no, están abandonadas, están en ruinas. Tal como quedaron después de la guerra, bueno, salvo los daños que la propia naturaleza ha causado. Algunas construcciones han ido cayendo, pero se habilitaron algunas zonas como museos, el túnel Malinta. Ese túnel donde los soldados japoneses se suicidaron masivamente fue convertido en una especie de museo, en donde se puede ingresar a ciertas horas del día, visitar la zona, caminar por los pasillos, visitar las diferentes galerías. Se construyó un hotel muy sencillo. En la época de Marco se hizo este hotel, estuvo abandonado algún tiempo, después fue recuperado y tiene habitaciones agradables, se puede comer bien, muy buena comida en la zona. Hay paseos guiados y hay muchas historias horribles. Personas que han estado platicando con alguien que creen que es un guía, solo para darse cuenta que ahí no hay nadie. Sobre todo en los viajes de noche, cuando la gente sale a caminar, se dan cuenta que van acompañados por personas que de pronto desaparecen. Normalmente los turistas llegan, visitan la isla durante el día, van a donde están los viejos cañones, ahí a tomarse la foto, después caminan por aquí, visitan las viejas barracas, el viejo hospital, se asombran del grado de daño, toman algunas fotos y, oh sorpresa, en las fotos no es extraño que aparezcan cosas que no estaban allí a simple vista. En algunas ocasiones, figuras blancas a plena luz del día y, por supuesto, orbículos por todas partes. En un lugar donde una humedad ambiental supera el 95% todo el tiempo porque es una isla en medio del mar, no debería de haber esto. Las partículas de polvo se forman en climas secos. Flotan en climas secos, en un clima tan extraordinariamente húmedo no lo hay, y sin embargo no es extraño que al tomar una fotografía de una persona sonriente, haciendo una pose o poniéndose unos shorts pequeñitos junto a un lugar donde asesinaron a 6,000 personas o donde murieron 6,000 personas, bueno,
aparezcan figuritas flotando, lucecitas flotando. Y al hablar del túnel, bueno, aquello se vuelve muy extraño. Muchos guías aseguran que no pasa nada, pero a cierta hora nadie entra. Algunos valientes que han hecho el famoso tour nocturno han sentido en carne propia el espanto, porque ahí dentro, en ciertas noches, no siempre, hay que aclarar esto, un investigador paranormal que ha estado allá en muchas ocasiones daba testimonio de que no siempre, solo ciertas noches, por alguna razón, esos sonidos se vuelven más nítidos, más claros, y comienzan a percibirse aquellos gritos, lamentos, susurros, y de pronto te sientes en un túnel con un olor extraño, porque todavía sigue estando ese olor como a pólvora, como a algo raro. Y a pesar de que hay luces y de que el lugar está muy conservado, sientes esa presión de estar en un sitio donde murió tanta gente. Intentan salir, y cada vez que intentan salir sienten que alguien los sujeta. Y ni qué decir del viejo hospital, allí donde quedaron calcinados los soldados que estaban heridos. Bueno, en ciertas noches se produce un fenómeno poco común, el fenómeno olfativo. De pronto se pueden percibir olores de aquella época. El olor a quemado, ese olor espantoso que dejaban las bombas incendiarias japonesas, como un aceite quemado pestilente. Irritante se puede percibir, aunque por supuesto, después de 60 años ya no había nada. Ahí, en ese sitio, en donde todas estas historias le he contado que suceden, allí fueron a dejar a estos jóvenes para entrenarlos para operaciones de sabotaje. Imagine usted el grado de estrés y de miedo que tuvieron, que se rebelaron e intentaron huir y fueron masacrados. Corregidor no es un lugar agradable. La guerra no es algo heroico. Muchas de estas personas estaban luchando en un lugar muy lejano, muy lejos de sus familias. Tanto japoneses como estadounidenses estaban lejos de sus casas, defendiendo algo que no era de ellos, luchando por su propia vida, porque eso es lo que estaba en juego, y después muriendo. Por supuesto que algo tuvo que quedar. Estos lugares quedan marcados, porque marcados ya estaban desde tiempo atrás, como muchos otros lugares que le he mostrado en este canal, en donde hemos encontrado desde Tlatelolco en México, La Cascada en Colombia y muchos otros sitios alrededor del mundo en donde ya había algo. Como si hubiese la necesidad de que en estos sitios continuara la muerte. Buenas noches y que descansen en paz.